Supongamos que tengo un globo, y dentro de ese globo hay un montón de partículas moviéndose. Supongamos que son partículas de gas y se mueven libremente, por lo tanto tienen una velocidad, tienen una energía cinética, se están moviendo y por lo tanto tienen energía cinética. Vamos a dibujar algunas más por aquí. Y lo que me interesa a mí en este momento es la presión que se ejerce sobre la superficie interna del globo. Me interesa la presión. ¿Y qué es la presión? Bueno, es fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Y el área aquí, bueno, es el área interna, la superficie interna del globo. ¿Y qué es lo que me va a ejercer una fuerza sobre esa superficie? Las partículas de gas. En este caso yo dibujé solamente 6. Pero en un globo real tendríamos millones de partículas, muchas más de las que nos podremos imaginar. Y en algún momento dado, algunas de esas partículas estarán golpeando con la superficie del contenedor, en este caso el globo. Tenemos partículas rebotando acá, otras rebotando por este lado y otras por este otro lado. Y cuando pegan contra la superficie del globo y rebotan, aplican una fuerza, y eso es lo que mantiene el globo inflado. Pensemos un poquito en qué es lo que mantiene la presión adentro de un globo. Lo primero es que cuanto más rápido se mueven las partículas, más alta será la presión. Entonces, partículas más rápidas, más alta es la presión. La presión sube. Y para partículas más lentas, tendremos una menor cantidad de choques contra la pared, y cuando esos choques ocurran, tendrán menor momento, por lo tanto la fuerza será menor. Por lo que para partículas más lentas, tendremos que la presión va a disminuir. En un sentido práctico, es imposible medir la energía cinética o la velocidad o la dirección de cada partícula en un determinado momento, especialmente cuando tenemos millones de partículas. Y por eso lo que hacemos es medir la energía promedio de las partículas. Y este tema de la energía promedio les puede parecer como algo nuevo, pero en realidad es algo que seguramente es muy familiar para ustedes, y es la temperatura. La temperatura se puede ver como la energía promedio de todas las partículas que pertenecen a un sistema. Por lo que, voy a escribirlo acá, bueno, esto es similar a la energía promedio. Y tiene que ver también con la energía cinética, porque estas partículas se están moviendo y golpeando contra la superficie del globo, y cuanto más temperatura haya, más rápido se van a mover, y más van a rebotar contra la superficie del globo. Y como la temperatura es la energía promedio, nos dice la energía por cada partícula. La energía de cada partícula. Y si lo pensamos, si tuviéramos una única partícula ahí adentro, con mucha temperatura ahí dentro, bueno, obviamente tendría menos presión que si hubiera millones de partículas, como ocurre dentro de un globo. Pero vamos a hacer otro dibujo. Si tuviera, vamos a poner estos dos casos distintos. Dos casos, y en el primero tengo un montón de partículas con, digamos, una determinada temperatura. Ahí las represento en diferentes direcciones. Y en el otro ejemplo tenemos una única partícula. Y supongamos que tienen la misma temperatura. Supongamos que la temperatura promedio o la energía cinética promedio es la misma en los dos casos. Claramente, el primer caso va a ser el que más presión ejerza sobre el globo, porque habrá una mayor cantidad de partículas rebotando al mismo momento, que si lo comparamos con este otro caso, donde hay una única partícula golpeando contra las paredes, aunque su temperatura puede ser la misma. O su energía cinética. Bueno, ya dijimos que la temperatura puede ser vista como energía cinética por partícula. Y bien, si queremos ver la energía total del sistema, tendríamos que multiplicar la temperatura por el número de partículas. Si lo vemos a una escala molecular, el número de partículas puede ser representado por el mol. Recordemos que mol es simplemente un número de partículas. Por lo que estamos diciendo acá es que la presión es igual, digamos, bueno, a una constante multiplicada por, bueno, una constante a la que vamos a llamarle R, constante R. Esta constante puede variar en función de las unidades que estemos usando. Su valor va a depender de las unidades con las que estemos tratando. Así que solo decimos que es proporcional a la temperatura y al número de partículas. Y lo podemos poner en moles o en partículas. Sabemos que si lo ponemos en moles y lo multiplicamos por 6,0 por 10 a la 23 tenemos el número de partículas. Porque es lo mismo, están relacionados. Entonces este es el número de partículas y esta es la temperatura. Y este otro es simplemente una constante.
Y bien, ¿de qué otra cosa depende la temperatura? Bueno, ya vimos que depende de las partículas. Cuanto más rápido se mueven estas partículas, habrá una presión más alta. Y también depende del número de partículas. Cuantas más partículas tengamos, mayor presión tendremos. ¿Y qué podemos decir acerca del volumen del contenedor, del tamaño? Veamos este ejemplo. Si achicamos el contenedor ejerciendo fuerza desde afuera sobre él, se vería una cosa así, pero aún tiene esas mismas 4 partículas adentro. Digamos que son las mismas partículas con la misma energía cinética promedio, y por lo tanto tienen la misma temperatura, así que son 4 partículas con la misma energía cinética y la misma temperatura, pero el volumen se redujo. Lo que pasará es que estas partículas van a golpear contra las paredes del contenedor más frecuentemente que en el caso anterior. Y el área es menor, entonces en un momento dado tenemos más fuerza y menor área. Y entonces la presión sube. Y por eso podemos decir que cuando el volumen se reduce, la presión aumenta. Y así podemos decir que la presión es inversamente proporcional al volumen. Lo escribimos así. Y pensemos un poco en eso. Vamos a ponerlo en nuestra ecuación. Dijimos que la presión... presión es proporcional, y por eso agregamos una constante de proporcionalidad, que llamamos R, y es proporcional al número de partículas y a la temperatura, y al mismo tiempo es inversamente proporcional al volumen. Y si multiplicamos ambos lados de la ecuación por el volumen, nos queda que la presión por el volumen es proporcional al número de partículas por la temperatura. Y ahí nos queda P por B es igual a R por N por T. Esa es la conclusión a la que llegamos. Y solamente para ponerlo en la forma en la que seguramente lo vas a encontrar en los libros, ponemos P por B es igual a N, el número de partículas que tenemos, multiplicado por una determinada constante que llamamos R, multiplicado por la temperatura. Y esta es la ecuación general del gas ideal. O también la ecuación general de los gases. Y yo hice un pequeño ejercicio mental para pensar cómo explicaba esto. Y lo importante acá es que entendamos qué significa lo del gas ideal. Porque nosotros asumimos que estamos trabajando con un gas ideal. ¿Y qué significa esto de gas ideal? ¿Qué es un gas ideal? Y bueno, un gas ideal es uno en el que las moléculas no están muy relacionadas unas con otras. No se estorban entre sí, simplemente están enfocadas en su propia energía cinética y en sus propios choques contra las paredes del globo. Entre sí no se atraen ni se repelen. Porque imaginemos que si se atrajeran entre sí, cuando pusiéramos muchas más partículas acá adentro, quizás no golpearían contra las paredes, sino que se acumularían hacia el centro, se atraerían entre ellas. Y si eso ocurriera, la presión sería menor, disminuiría. Entonces asumimos que las partículas no se atraen ni se repelen entre sí. Y otra cosa que estamos asumiendo es que el volumen real de cada partícula es despreciable. Lo que está bien porque las partículas son extremadamente pequeñas. Estamos hablando de moléculas o de átomos. Pero pensemos que si estamos poniendo una tonelada de moléculas de un determinado tamaño, particularmente si son moléculas grandes, va a empezar a importar su tamaño. Pero para el propósito de este ejercicio mental, asumimos que el volumen es despreciable y que no se atraen ni se repelen entre sí. Y en ese tipo de situaciones es cuando podemos aplicar la ecuación del gas ideal, que es esta que tenemos justo acá. Y bien, ahora ya presentamos la ecuación del gas ideal y ustedes pueden decir, bueno, ¿qué es R? ¿Cómo trabajo con la temperatura, el número de moles? Matemáticamente, ¿qué tengo que hacer? Bien, eso lo veremos en el siguiente video, resolveremos unos cuantos ejercicios y aplicaremos varias veces esta ecuación del gas ideal. Pero lo que es importante en este video es que tengamos intuitivamente el concepto de la ecuación del gas ideal, ya que una vez que comprendemos eso es muy difícil que se nos olvide.